Vamos a hablar acerca de la salvación. Desde que nosotros llegamos a la iglesia, es muy difícil no escuchar acerca de este favor y regalo inmerecido. ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué es la salvación? Sonido, perdóname. Bueno, desde mi punto de vista, la salvación es algo que nosotros primero no nos ganamos. Creo que fue algo que salió del corazón de Dios, de Jesús, para un grupo de gente que hoy yo digo y me uno al grupo, de gente a veces hasta malagradecida, que no valoramos el que Dios se despojó de todo lo que tenía y se entregó a sufrir cada golpe pensando en ti y en mí. Y nosotros a veces damos por vano ese sacrificio que el Señor hizo y no le damos el valor que realmente merece en nuestros corazones. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ashley. Es que hay una mano por aquí. Entonces, tengo una definición aquí. La salvación es el beneficio supremo que es otorgado a la humanidad a través de la vida y la muerte de Jesucristo, el Salvador, enviado por Dios con el propósito de redimir al ser humano y restaurar con él la relación rota por el pecado. Muy bien, vamos a Efesios 2 a partir del versículo 4. Dice así, bienvenida ya. Dice, la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Vamos a detenernos aquí. Lo que hemos visto es que el Señor es rico en amor y en bondad, y que por esto Él no le pesó morir por cada uno de nosotros, y por eso somos salvos. Fue inevitable pensar en una situación que me pasó hace un tiempo. Yo tengo una amiga y compañera de clase que ella dijo una vez, por circunstancias por las que ella estaba pasando, pero Jesús estaba bien donde él estaba, porque él tuvo que venir, él estaba bien, él no tenía que bajar y hacer que nosotros estuviéramos aquí hoy. Y realmente ese comentario yo lo apoyaba mentalmente, aunque yo no le decía como que sí. Y yo me arrepentí de esto cuando yo reconocí que yo era una mal agradecida por llegar a pensar y a decir eso, porque el Señor no fue obligado. O sea, el Señor se dio por Él mismo y yo estoy diciendo, no, Señor, ese sacrificio que tú hiciste a mí, tú mejor te hubieras quedado por ese lado. O sea, qué mal agradecido se oye. ¿Y cuántas veces nosotros damos por sentado y por vano y por el piso el amor y el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros? Qué mal agradecidos somos. Dice en versos 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor hizo ese sacrificio para que hoy pudiéramos ver que, o sea, el amor y la bondad que Él tuvo, no hay nada más grande que Él hubiera hecho que ese sacrificio. Y hoy podemos, para que no tengamos duda de que Él puede dar todo por nosotros. Vamos a ver en el versículo 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Tú y yo no hicimos nada para que el Señor haya dado todo de sí y el Señor nos haya dado ese regalo inmerecido. ¿Ustedes se imaginan que fuera por la cosa que uno ha hecho? Yo imagino, fue inevitable que mal que Eduardo no está aquí. Fue inevitable yo pensar en Eduardo porque muchacho con tantas realizaciones y cosas.
Entonces, un pobre infeliz que no ha hecho nada en su vida, yo me imagino que quiera salvarse y que no pueda porque no tiene cómo. Entonces, gracias a él, uno no depende de sus méritos ni de sus obras. Vamos a ir a Romanos 8, del 9 al 10. Romanos 8, del 9 al 10. Me avisan si está en la pantalla. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. No basta solo con saber el sacrificio que el Señor hizo y el regalo que Él nos dio, sino que además de creerlo en nuestro corazón para justicia, es necesario que lo confesemos con nuestra boca para que así podamos adquirirla. Hay personas sanas y buena gente que saben de la palabra y demás, pero que no han confesado a Jesús como su Señor. Aquí yo tengo las 3 R de la salvación. La primera es redención. ¿Qué creen de la palabra redención? Ahí yo pensaba en la prédica de la pastora Yamel cuando ella hablaba de Dios mi Redentor. ¿No recuerdan de definición? No. Recuerden que ella hablaba. Según entiendo, redimir es morir por el pecado de otro. O sea, que fue lo que Jesús hizo, que murió por el pecado de nosotros sin él tener pecado. La pastora decía que hacía referencia a levantar a alguien de un castigo o liberarlo de una culpa que tiene. Así es. Redención, así como dice Abril, es rescatar, comprar otra vez o librar por algo el rescate. En Gálatas 4, 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois salvos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fuimos redimidos del pecado y de la muerte. O sea, Jesucristo nos sentía propios de Él. Por eso Él no podía dejar por sentado que nosotros nos perdiéramos y que fuéramos simplemente pecadores si estuviéramos muertos en el pecado. La segunda R es restauración. ¿Alguien me puede decir algo acerca de esta palabra? Restauración. Bueno, la restauración ya en el área de arquitectura y eso es volver a construir. O sea, cuando un edificio está deteriorado, tú lo reconstruyes, o es decir, que lo restauras. Para mí, restauración es levantar, simplemente. Disculpen, pero yo difiero con lo que dijo Bienvenida. Pero señores. Según tengo entendido, y bueno, hablando, ok. Por ejemplo, con los carros. En los carros, cuando restauran un vehículo, ya lo que tienen lo dejan en el chasis. Luego le van agregando piezas nuevas y lo pintan.
O sea, restaurar sería como limpiar lo viejo y ponerle capas para que se vea nuevo. Así. No es volver a construir. Porque si yo tengo un edificio y yo lo voy a restaurar, yo estoy haciendo otro edificio. No lo mismo. Abigail Ok, quiere me callo. comentar también. Ok, Abigail va a comentar. Sí, Abigail quiere comentar. Abigail. Yo difiero con lo que dice nuestro compañero. No, 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 es lo mismo que dice Bienvenida, hacer, reconstruir, restaurar, es tomar lo que ya estaba, aunque deteriorado, y volver a hacerlo encima de lo que ya está. Definitivamente. Restauración es recuperar o recobrar, reparar o volver a poner. Vamos a Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén. Aquí vemos que Jehová hará volver, o sea, nos dará lo perdido, no solo materialmente, sino también espiritual y emocionalmente. Si hoy uno de nosotros se siente emocional o espiritualmente herido, emocional o espiritualmente vacío o sin nada que pueda ofrecerle al Señor, si tú vienes a Él con la confianza que Él te pide, Él es capaz y Él ama restaurarnos, Él ama darnos de lo que nosotros tanto le pedimos, porque Él es nuestro Dios y Él se ocupa de nosotros. Entonces, si hay restauración es porque hubo reconciliación. Es la tercera R. ¿Quién quiere hablar acerca de la reconciliación? Nadie. Neuri, Abinay y Melissa. Bueno, reconciliar es como volver a reencontrarte con alguien. Voy a poner un ejemplo básico, es como que te ofendo y tiene que ver también con el perdón. Volver a reordenar una relación que ya estuvo, que se dañó por una razón u otra. Tú difieres también, Melissa. Es lo mismo, pero lo primero que me llegó a la mente cuando tú dijiste reconciliación es una relación rota que vuelve a unirse. Y mana. Y Abby. Está bien. Tiene que estar atento. No, yo no difiero. Reconciliación es lo que dicen las chicas, pero también entra el punto de lo que es la restitución. Cuando hay una reconciliación, hay una reparación total, pero dentro de esa reparación hay una confesión. Cuando nos reconciliamos con algo, con alguien, sea con Dios, con una persona, no solamente la relación se está restaurando, reparando o restituyendo, sino que también debemos confesar dentro de esa reconciliación. Es como un entregarnos totalmente, saber que ya fallamos. Entonces ahí es que realmente hay una reconciliación. Amén. Eso está muy bien, muy bien. Vamos a Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si nos fijamos ahí, habla de dos tipos de reconciliación. Cuando fuimos enemigos de Dios y ahí Él nos aceptó como hijos y fuimos reconciliados, entonces habla ya reconciliados cuando alcanzamos la salvación, la vida eterna. Entonces, también dice que con esto disfrutamos y nos gloriamos. Todo lo que nos separaba ya no está. Fuimos perdonados. Cuando nos acercamos a Dios, no es difícil depender de Él.
y solo depende de nuestra actitud de corazón porque Él lo sabe todo. El arrepentimiento es la base fundamental de esto. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay crecimiento espiritual y no vamos para parte. Aquí dice. Etapas del verdadero arrepentimiento. El primer paso es el orgullo. Es cuando no reconocemos que estamos mal o cuando no queremos echar para atrás lo que decimos o lo que hacemos. Y ahí yo ponía un ejemplo fácil con los padres. Cuando tú le hablas mal a tu padre o a tu madre, si tú eres de esta gente orgullosa, a ti tú vas a decir, no, eso ella tenía que saberlo, o sea, ella se lo merecía. Ella lo sabía ya, ella nada. El segundo es oír la voz de Dios. Cuando dice oír la voz de Dios es cuando el Señor nos hace ver de alguna u otra forma que estamos mal. Y ahí nosotros nos detenemos. El tercer paso es reconocemos y confesamos el pecado. Ahí reconocemos que sí de verdad nosotros le hablamos mal a nuestro padre o a nuestra madre y le confesamos ese pecado al Señor. El cuarto paso es dejar de pecar. Lo lamentamos y pedimos perdón. Aquí es ya no volver a hacerlo. Pedir el perdón no solo a nuestros padres, sino también al Señor, porque sabemos la promesa que hay en la Biblia acerca de este mandamiento y tú no cumplirlo es como dar por sentado lo que dice la palabra lo que debemos de hacer. El quinto paso y último dice, se aleja del pecado y muestra los frutos del Espíritu. Cuando nos alejamos del pecado, nos apartamos. Y si nos apartamos, ya está de nuestro lado o de nuestra parte la consagración y la santificación. Y obviamente ya no habrá ese límite que nos va a separar o nos va a limitar a lo que es la llenura del Espíritu Santo o la llenura de lo que el Señor quiere que ya cese esa etapa. El arrepentimiento es el cambio de actitud hacia el pecado y cuando nos arrepentimos, entonces comienza el gobierno de Cristo en nosotros. Una vez que nos arrepentimos y lo confesamos, nos bautizamos y comenzamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, con esto está sumergirnos en su palabra, en oración constante y en intimidad. No hay nada más que nos pueda llenar como esto. Entonces, esto me llevaba a pensar, cuando no nos acercamos a Dios, ¿por qué es? Para mí, las excusas de un 100%, las 96 son tontas y estúpidas, porque las pones tú mismo. O sea, a veces yo tengo que dar una excusa, yo prefiero no darla porque ya esa persona no va a hacer nada con eso. Ya yo le falté, ya yo hice mal mi acción. Entonces, cuando tú te limitas a no buscar de la presencia de Dios, que es lo que te beneficia a ti, porque para mí el Señor no lo necesita. Entonces, tú alejarte de Él es como tú mismo estás clavándote tu propio cuchillo. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él y que le expresemos de todo corazón cómo nos sentimos, porque Él ama eso. Para mí, Él ama cuando yo soy sincera con Él, cuando yo no soy sincera con todo el mundo. Porque para mí es fácil que me digan, pero tú siempre estás feliz, tú siempre estás riéndote. Pero que usted no sabe si eso yo disfrazo. Entonces, esas son cosas que el Señor sí conoce, porque Él conoce nuestro corazón. Y aquí tengo, Dios no tuvo excusa en darse por ti. No tengas excusa en dar todo de ti. Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor nos pide que vayamos a Él con corazones sinceros. Solo nos pide eso. O sea,
Si fuera que fuéramos a llorarle, a decirle cómo nos sentimos realmente y Él no comenzara a corregir cosas así, pero el Señor lo que hace es que nos escucha y nos da la oportunidad de volver a levantarnos, y más Él que nos va a levantar con su palabra y con personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por ningún lado tenemos perdedera. Debemos de poner nuestra confianza en Él, porque Él nos consuela, Él nos levanta y Él nos transforma. Aquí pensé en Zaqueo. El Ministerio Infantil ha trabajado con Zaqueo hace como 2 semanas. Y Zaqueo, sabemos, bueno, los que no saben, era un cobrador de impuestos y tenía mala fama en el pueblo porque se robaba a la gente, se robaba los cuartos de la gente. Entonces, no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús que él decidió dejar lo que hacía y entonces restituir lo que él había dañado a las otras personas. Y no es hasta que tenemos un encuentro con Jesús que Él nos transforma, porque si no tenemos encuentro con Él, ¿qué queremos que cambie? Y entonces vivimos pidiéndole al Señor por cosas para nuestro beneficio. Y lo hacemos así, como que, Señor, por favor, pero no le damos seguimiento y no lo buscamos. Así que, señores, por favor, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a ver en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, si no amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, estamos desobedeciendo la palabra de Dios y el primer mandamiento. Entonces, el Señor nos manda a que tengamos nuestra intimidad con Él, le amemos y le busquemos. Vamos a Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. El Señor nos dice aquí, nos promete, o sea, Él dice, yo sé lo que yo tengo para ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse por nada. Sé lo que su futuro será de bien y no de mal. Y aquí yo pensé en una reflexión que yo tenía hace un tiempo. Se llama Los 3 árboles. Es un poco larga, pero vamos allá. Había una vez 3 árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. Y el primero dijo, algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo, algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima de la colina y mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande árbol de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Tras unos años de oración para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio el primer árbol, dijo, este parece un árbol fuerte. Creo que podría vender su madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en cofre de tesoros. El otro leñador dijo, mientras observaba el segundo árbol, parece un árbol fuerte. Creo que lo pondré en el carpintero para venderlo en el puerto. El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol, muy asustado, pues sabía que si lo cortaban sus sueños nunca se volverían realidad. El leñador dijo entonces, no necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré y lo cortó.
Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo que él tanto esperaba y tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Y vio cómo sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes habían llegado a su final. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una bodega. Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que tanto habían orado. Entonces, un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este cajón debería hacerlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo: «Calma, quédate quieto». Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado en el árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. La moraleja de la historia es: cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para uno. Si pones tu confianza en Él, te va a dar grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma que lo pensaba. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los mejores. Dios nos dice con esto que no importa la situación, no importa nuestros sueños, y de una manera u otra, en el futuro veremos realizado aún más grande lo que pensábamos, porque nosotros siempre vamos a encontrar el camino correcto o la manera correcta como lo tenemos en nuestra mente finita. Pero el Señor nos va a llevar en una secuencia de procesos que al final vamos a entender por qué lo hizo y a dónde nos llevó. En Jeremías 29:11 dice que aún con esto nos atrevemos a dudar de un buen futuro en Dios. Así con eso tomamos decisiones a la ligera, aún con eso no consultamos con nuestro Dios. A ver si eso que quiero hacer está de acuerdo al plan perfecto que Él tiene con nosotros. No se nos puede olvidar buscar la presencia de Dios. Incluso si lo hacemos y no se nos puede olvidar otra cosa, que es del día a día. La salvación y la oportunidad de acercarnos a Dios no debemos de darla por sentado. Asimismo, cuando nos desenfocamos, le quitamos el nivel y el máximo grado de importancia al sacrificio de Jesús. La salvación es un regalo inmerecido que debemos de cuidar. Ser santos como Jesús lo fue, porque Él lo dice en su palabra. Y si Él lo dice, es porque se puede. Con esto yo pensaba en una situación, estaba con unas chicas cristianas
Y surgió el comentario de la salvación y de ser santos y de ser casi perfectos. Entonces, una de ellas que ministra, ella decía, ¿pero qué? Claro que uno no va a llegar al cielo, porque uno no puede ser como Jesús. Uno no va a llegar a ser santo y perfecto como Él es. Yo me quedé. O sea, y entonces, ¿qué tú estás proclamando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿A quién tú le estás sirviendo y por qué lo estás haciendo? Y eso fue algo que a mí, yo nunca voy a olvidar eso. Porque por más que uno le hacía ver a ella algo, no, era que no. Y realmente debemos de tener cuidado en lo que creemos y por qué lo creemos. Y si no lo creemos, tratar de creerlo o de alejarnos porque no estamos edificando a los demás. Entonces tengo una reflexión con el acróstico de salvación. S, santidad. A, adoración. L, llamamiento. B, valor. A, amistad. C, celo. I, intimidad. O, obediencia. Y N, necesidad. Vamos a orar y luego de esto va a haber una presentación especial. Más que mirar la danza, yo quiero que ustedes se concentren en la letra de la canción y que ustedes se la canten a su Señor si lo sienten. Señor Jesús, te damos la gracia porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, porque tú nos invitas a estar y a entrar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos juzgas, porque tú no nos señalas, porque tú no nos criticas, Señor. Tú nos aceptas tal y como somos, Señor. Y tú nos vas transformando y tú nos vas cambiando de acuerdo a como tú quieres, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos das este regalo y favor inmerecido de la salvación. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos estar aquí y adorarte en libertad, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque este regalo debemos de mantenerlo día a día, a ser santo como tú lo eres, Señor. Ayúdanos, Padre, porque es difícil. Gracias, Señor, porque tú nos dotas de todos los talentos y habilidades que nos das, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque no tenemos que hacer nada prácticamente con lo que tú hiciste en aquel sacrificio, Señor. Gracias, Padre, porque tú derramaste cada gota. Tú diste todo de ti hasta cuando no podías más, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy no tenemos nada en comparación a darte con lo que tú nos diste, Señor. Queremos bendecirte y queremos adorarte por siempre, porque tú solo lo mereces, Jesús amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Levanta tus manos y di, Señor, gracias porque tú vives en mí.